Listo, entonces siendo las 7 de la mañana, vamos a empezar con la actividad de hoy. Mi nombre es Cristian Agudelo, yo soy residente de medicina interna y actualmente estoy en el servicio de geriatría. Y para el día de hoy traigo entonces la actividad del Ateneo, que va a ser sobre el enfoque de monoartritis en el adulto mayor. Respecto entonces a la meta de aprendizaje, es brindar un enfoque sistemático del dolor articular y específicamente de la monoartritis en el paciente adulto mayor. Y ese es el caso clínico que nos compete. Hombre de 71 años, natural de Amagá, residente en apartado, unión libre de 2 hijas. Él trabajó durante toda su vida realizando mudanzas, o al menos los últimos años en un motocarguero. Trabajó hasta hace 2 años. Era independiente para todas las actividades básicas, instrumentales y avanzadas. Y ese caballero consultó a su hospital de referencia porque se cayó. Entonces el paciente presentó caídas de su nivel al tener tropiezo con su bastón que usa desde hace 4 años, posterior a un accidente de tránsito como aditamento para su marcha, con trauma contuso en cadera izquierda, que luego presentó dolor, deformidad y limitación funcional. En el hospital local hacen diagnóstico de una fractura intertrocantérica izquierda y logran remitir a nuestra institución pues aproximadamente 15 días después. Ya nuestra institución es valorada por ortopedia, que define que tiene una fractura intertrocantérica y programan para reducción abierta y osteosíntesis. Sin embargo, bueno, en cuanto a los antecedentes del paciente, Cristian, entonces, perdón, señor, Cristian, perdón, hola. no estoy viendo la diapositiva. No sé si soy yo solamente o, Bueno, o voy de nuevo. No sé por qué. Yo la veo bien. ustedes la ven bien. Bueno, listo, entonces seré yo. Gracias. Listo, profe, no hay problema. Cualquier cosa igual me informas, gracias. Entonces, en cuanto a los antecedentes del paciente, ese paciente tenía un antecedente de hipertensión arterial, una fibrilación auricular que se diagnosticó en el sitio de remisión, no asociada a enfermedad valvular, un CHADVAS de 3 y un ERA de 1, una talalgia crónica que el paciente atribuye a su accidente de tránsito y una hernia inguinoescleral derecha gigante que no estaba en proceso en este momento de ser operada. Sin antecedentes alérgicos, traumáticos, el trauma que había representado hace 4 años, no quirúrgicos, consumo crónico de licor hasta hace 4 años. Él refería que tomaba cerveza hasta la embriaguez casi todos los días, y los farmacológicos solamente tomaba los sartán cada 12 horas. El paciente, sin embargo, durante el primer día de su hospitalización, presentó un pico febril de 38,2 grados. Fue valorado inicialmente por medicina general, quien solicitó una radiografía de tórax donde interrogaba un aparente infiltrado alveolar en la base derecha, sin clara neumonía, sin clara broncograma aéreo, por lo que ordenó tomografía de tórax para clínicos y hemocultivos. Sin embargo, el mismo día, el ortopedista tratante encontró al paciente con dolor en la rodilla izquierda y derrame articular, por lo que, bajo la sospecha de una artritis séptica y con la inminencia de una cirugía ortopédica, llevó artrocentesis de rodilla izquierda. El ortopedista encontró entonces derrame articular con un líquido sinovial turbio de 20 centímetros y refiere que mientras el procedimiento el paciente estuvo febril. Al examen físico, este paciente entonces estaba taquicárdico, hipertenso y febril, pero sin embargo se encontraba en unas buenas condiciones generales. Tenía ruidos cardíacos arrítmicos taquicárdicos en relación a su fibrilación auricular conocida. La auscultación pulmonar se auscultaba sin agregados. No habían áreas de flebitis, no habían áreas de trombosis venosa profunda en miembros inferiores o signos sugestivos al menos, y la extremidad inferior izquierda se encontraba cortada en rotación externa y a nivel de su rodilla izquierda tenía derrame articular, calor y dolor. En cuanto a los paraclínicos, entonces ese paciente tenía los exámenes del ingreso con una vitamina D de 32, una PTH de 50, un calcio en 10,4 en el límite superior y un fósforo en 4,1. Tenía elevación de reactantes de fase aguda con una PCR de 9,9 y una eritrosedimentación de 95. No tenía alteración de la función renal ni en los electrolitos. No había leucocitosis, sin embargo, sí había trombocitosis. Entonces vemos que había elevación en general de reactantes de fase aguda en este paciente. En cuanto a la valoración geriátrica integral de este hombre, entonces este hombre tenía un Bartel de 85, algunas limitaciones dadas por el uso de bastón y la cojera crónica
que tenía el paciente, un Lawton de 5, un Frail de 2 puntos y un CFS de 4, un paciente vulnerable, sarcopenia con alto riesgo por un SARC-F de 5. Se trataba entonces de la primera caída aislada. Realmente él no se había vuelto a caer y el accidente de tránsito fue en un choque directo de su motocarguero con un camión y el paciente caminaba con bastón posterior a ese accidente de tránsito, pero con estabilidad y sin caídas. No polifarmacia, un MNA de 11 que lo pone en riesgo de malnutrición, no tenía quedas cognitivas de comportamiento neuropsiquiátrico extraño referido por el propio paciente o por su hija. El tamizaje del urina era negativo, no había alteraciones de los órganos de los sentidos, tenía adecuada agudeza visual y agudeza auditiva y tenía un buen soporte social. Este paciente, entonces el 4 cuando se le hizo la primera artrocentesis, se mandó el estudio para cultivo. Sin embargo, entonces el 6 es ya valorado por enfermedades infecciosas. Ellos sospechan la presencia de una artritis séptica. Se sugiere ser llevado a artrotomía para toma de muestras e iniciar en el postoperatorio inmediato ceftriaxona más linezolid como tratamiento empírico. Adicionalmente, se deja la anotación que si el paciente no es llevado a cirugía por cualquier razón, de todas formas, el antibiótico debería ser iniciado el mismo día. Sin embargo, pues este paciente venía anticoagulado con enoxaparina por su fibrilación auricular, por lo cual anestesia difirió la cirugía hasta al menos 24 horas eh, de depurado el anticoagulante. Entonces, en cuanto al concepto de geriatría de este paciente, se trataba entonces de un paciente independiente para las actividades básicas de la vida diaria e instrumentales. No sé si alguien puede apagar el micrófono, por favor. Alguien tiene el micrófono encendido. Básicas de la vida instrumentales, prefrágil, con riesgo de sarcopenia y vulnerable en riesgo de desnutrición. Ya había sido valorado por fisiatría y terapia física. Se solicitó la valoración adicional por nutrición, se abusó el manejo de su hipertensión arterial y se consideró que el manejo de su fibrilación auricular no debía ser diferente al de un paciente joven. Y iniciamos antibiótico empírico surgido por enfermedades infecciosas con ceftriaxona más linezolid. El 7, el paciente es llevado a cirugía. El ortopedista realiza entonces una artrocentesis, describe obtención del 30 cc de líquido hemo purulento, se realiza artrotomía superolateral de la rodilla izquierda, lavan la articulación con 1000 centímetros de solución salina y toman muestra de sinovial y líquido articular para los estudios microbiológicos. En cuanto al estudio del líquido articular, era un líquido de apariencia hemática turbia. El recuento celular no fue posible por la presencia de coágulo y la viscosidad está disminuida. El microbiólogo reporta también la presencia de múltiples cristales intra y extracelulares sugestivos de pirofosfato de calcio. El gran mostró una reacción leucocitaria abundante sin bacterias y había un predominio polimorfonuclear importante con un conteo con una predominancia del 95% en el Wright. Los hemocultivos posteriormente fueron negativos, el cultivo del tejido y del líquido sinovial fueron negativos y el panel molecular, que es una PCR múltiple con la que contamos en el hospital de infección articular, también fue negativo. Esa es la radiografía de rodilla del paciente, donde podemos observar que hay algunos cambios de osteoartritis, hay esclerosis subcondral, por acá hay algunos osteofitos, una disminución asimétrica del espacio articular y observamos también la presencia en la rodilla izquierda de aumento de los tejidos blandos o de inflamación del tejido celular subcutáneo. Y en esta área impresionará ver alguna condrocalcinosis hacia el menisco externo de la rodilla derecha. Ortopedia, entonces, finalmente con esos resultados suspende el antibiótico y programa para cirugía. El 9 es valorado por medicina interna, quien considera cuadro sugestivo de pseudogota, inicia esteroide sistémico y colchicina. Em, el 13, finalmente, el ortopedista puede llevar a la reducción de la fractura intertrocantérica, la cual se realiza sin complicaciones. El 14 ya es valorado en su valoración final por reumatología. Se encontraron un paciente en muy buenas condiciones, con mejoría clínica significativa, e indica la administración de esteroide intraarticular. Sin embargo, no había disponibilidad de triamcinolona en el hospital,
razón por la cual el paciente se le administró una dosis única de un esteroide de depósito y se dio plan al manejo ambulatorio. Finalmente, por geriatría, se realizó las órdenes del plan de rehabilitación de la marcha y interconsulta y seguimiento por especialidades afines y se dejó el manejo de la osteoporosis. Entonces, la importancia de este tema es que vemos que la incidencia de enfermedades crónicas como las musculoesqueléticas y las reumatológicas van aumentando con la edad. Y quería traerles entonces este estudio que fue realizado en el Reino Unido, que entrevistó a 1.400 pacientes y en los cuales encontró una prevalencia del 65,4% de enfermedades articulares propiamente definidas. Cuando analizamos la distribución de estas patologías articulares, vemos como la osteoartritis representó cerca del 50% de todos los casos, siendo la osteoartritis de rodilla la enfermedad articular más frecuente. Tenemos en segundo puesto la artrosis de la columna, en este caso la espondilosis cervical y lumbar, fue la segunda patología más frecuente. Y en cuanto a las artritis de origen inflamatorio, tenemos la artritis reumatoide con un 3,5%, tenemos representación también de de unas espondiloartropatías en el paciente anciano, como es la artritis psoriásica, la espondiloartritis axial, bueno, en general. Adicionalmente, prevalencia de otras artritis como artritis gotosa, poliartritis o artritis no especificadas. Entonces vemos entonces que la frecuencia de la patología articular en el paciente anciano es alta. Adicionalmente, cuando un paciente tiene ya alguna enfermedad articular, esto puede afectar su calidad de vida e independencia, se asocia a un mayor uso de hogares geriátricos y el envejecimiento dificulta un poco la interpretación de estas quedas musculoesqueléticas porque pueden imitar algunos cambios relacionados con la edad. Hay que tener en cuenta las comorbilidades del paciente y tener en cuenta que el paciente tiene mayor riesgo de eventos adversos a medicamentos. Entonces, ¿cuáles son esas dificultades y errores a los cuales nos podemos ver sometidos cuando evaluamos un paciente mayor con dolor articular? Y es que los pacientes tienen mayor número de diagnósticos diferenciales por sus comorbilidades y mimics. Aquí hay que tener en cuenta que el paciente anciano tiene una mayor riesgo o probabilidad de desarrollar también tendinopatías. Entonces, a veces puede ser difícil diferenciar una artritis de una periartritis. Las presentaciones clínicas pueden ser diferentes, pueden ser atípicas en el anciano. La historia clínica puede estar limitada por deterioro cognitivo o barreras de comunicación, por ejemplo, el paciente con disminución de la agudeza auditiva. No solamente debemos tener en cuenta la edad cronológica de nuestro paciente, sino su edad biológica, y esto a través de la valoración geriátrica integral para poder definir las conductas respecto al tratamiento de nuestros pacientes. Y un error frecuente es considerar al adulto mayor como si fuera un adulto joven, ¿cierto? Realmente no es lo mismo y hay diferencias en la presentación de las enfermedades, en el perfil de eventos adversos de los medicamentos. Entonces, esta frase es muy importante, no considerar al adulto mayor como un adulto joven. Entonces, cuando hacemos el enfoque del paciente con dolor articular, tenemos que hacer una serie de preguntas que nos ayuden a discriminar. Entonces, la primera pregunta es si el dolor realmente es de origen musculoesquelético. Y es que en ocasiones, por ejemplo, algunos dolores viscerales pueden ser referidos a articulaciones. Por ejemplo, el dolor en el hombro derecho puede ser originado como dolor referido del hígado, la vesícula biliar, o en el hombro izquierdo, por ejemplo, referido de una patología diafragmática. Por otro lado, en ocasiones las neuropatías pueden ser no tan fácilmente diferenciadas o encontrar esa distribución dermatómica del dolor y confundir una neuropatía con un dolor musculoesquelético. La segunda pregunta entonces será definir si la patología es intra o extracapsular, es decir, artritis versus periartritis. Después de definir qué es una artralgia, vamos a definir si esa artralgia es de origen inflamatoria o no inflamatoria. Vamos a clasificar la temporalidad, vamos a hacer un interrogatorio completo respecto a síntomas sistémicos, factores de riesgo y exposiciones de nuestro paciente y vamos a determinar cuál es el patrón de compromiso articular.
Y estas preguntas van a favorecer que logremos hacer un enfoque Ayer completo, fue el primer día, nos culió a todos. un enfoque completo del dolor articular. Bueno, entonces, ahora vamos con la primera pregunta. Entonces, diferenciar el dolor articular del periarticular. Cuando la articulación está enferma, la articulación es dolorosa en todos los rangos de movimiento. Adicionalmente, el dolor se presenta tanto con los movimientos activos como pasivos. Sin embargo, en las patologías periarticulares, que son la inflamación o el compromiso de esas estructuras que están involucradas en la movilidad de la articulación, como son ligamentos, tendones, músculos o bursas, el dolor, usualmente esas patologías son por sobreuso, por lo que hay un dolor, por lo que hay un movimiento específico que representa mayor dolor. Ejemplo, los pacientes con tendinitis del supraespinoso van a tener mayor limitación, por ejemplo, para la abducción del hombro, pero no para otros rangos de movimiento, y el dolor va a ser más intenso con los movimientos activos que con los movimientos pasivos. Entonces, esto puede ser una pista para ayudar a diferenciar el dolor articular del periarticular. Una vez sabemos que es una artralgia, debemos determinar si es inflamatoria o no inflamatoria. Eso lo vamos a hacer con las siguientes características. La relación con la actividad y el reposo. El dolor inflamatorio empeora con el reposo y mejora con la actividad. Al contrario, el no inflamatorio empeora con la actividad y mejora con el reposo. Por ejemplo, y también con el sostener peso. Por ejemplo, las articulaciones que soportan el peso del paciente, como la rodilla o la cadera, va a empeorar después de un periodo de bipedestación prolongada. La rigidez matutina va a ser una de las características importantes. Esa rigidez va de 30 minutos a más de una hora en las enfermedades inflamatorias, y de hecho puede reproducirse nuevamente durante los periodos de inmovilidad, mientras que los pacientes con causas mecánicas como la osteoartritis tienen rigidez matutina que es inferior a 10 minutos y que es menos intensa que la de los pacientes con enfermedades inflamatorias. Al examen físico, lo que siempre estamos buscando en un dolor inflamatorio es la presencia de sinovitis o también de rabia articular. Desde el saludo del paciente con el squeeze test, que es la compresión lateral de las metacarpofalágicas y la muñeca, mediante el saludo podemos darnos cuenta si el paciente tiene alguna característica de dolor articular inflamatorio. Adicionalmente, signos locales como el edema, el calor, el dolor, la limitación funcional. Y hay que tener en cuenta que el rubor suele ser una manifestación de artritis por cristales o de artritis infecciosas. El rubor es una característica muy poco frecuente en aquellos pacientes con enfermedades reumatológicas sistémicas, es decir, no suele ser frecuente o es raro encontrar rubor en pacientes con artritis reumatoide o, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. En no inflamatorias podemos encontrar nódulos de Beverden, nódulos de Bouchard, disminución en los arcos de movimiento. Síntomas sistémicos asociados a los dolores inflamatorios, fiebre, escalofríos, pérdida de peso y otros síntomas asociados dependiendo de los sistemas comprometidos. Sin olvidar que en osteoartritis los pacientes, al tener una edad más avanzada, pueden tener un dolor articular y pueden tener otra patología que explique sus síntomas sistémicos. Pero en general, pues los síntomas sistémicos van a estar presentes en las patologías inflamatorias. Y en los paraclínicos vamos a observar reactantes de fase aguda en el inflamatorio comparado con el no inflamatorio. Sin embargo, pues unos reactantes bajos no me descartan, por ejemplo, una enfermedad reumatológica sistémica, pero sí están muy en contra de una artritis séptica. Listo, en cuanto a la duración, la temporalidad, vamos a definir que es aguda menor a 6 semanas y crónica mayor a 6 semanas, y eso va a favorecer el enfoque. Aquí una perla diagnóstica, entonces, es que aquel paciente que presenta un inicio abrupto de su dolor y que alcanza la máxima intensidad en las 12 a 24 horas, esa es la presentación típica de la artritis por cristales, sea gota o pseudogota, pero también puede verse en artritis séptica. Adicionalmente, hay que hacer un interrogatorio de todos esos síntomas asociados: fiebre, pérdida de peso, síntomas oculares, lesiones en mucosas, síntomas gastrointestinales o genitourinarios, brotes cutáneos y cualquier otra manifestación o sistema que se pueda haber comprometido. Conocer las exposiciones de los pacientes, por ejemplo, la historia, su historia sexual, sus comportamientos de riesgo, uso de drogas intravenosas, viajes para tener una idea o acercamiento hacia las posibles patologías que pueda tener nuestro paciente. Y finalmente, en el último punto es
identificar el patrón de compromiso articular, definir la enfermedad como monoarticular, oligoarticular cuando se comprometen de 2 a 4 articulaciones, poliarticular 5 o más. Y adicionalmente, cuando estamos en el contexto de un dolor o de una poliartritis, definir si es simétrica o asimétrica, si el compromiso ha sido migratorio o aditivo y el patrón también de su compromiso, predominio en el esqueleto axial acral o en miembros superiores e inferiores. Porque no hace lo mismo entonces enfrentarnos a una monoartritis aguda de la rodilla izquierda versus una poliartritis crónica simétrica de metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y muñecas. En el primer caso, probablemente pensemos en una artritis séptica y en el segundo estaremos pensando probablemente en una artritis reumatoide. Y es así como tenemos las pistas para llegar a nuestro diagnóstico diferencial. Entonces, en el compromiso de articulaciones grandes, por ejemplo, la artritis reumatoide compromete principalmente rodillas y tobillos, la ortoartritis desde las caderas y también las rodillas. El compromiso en la artritis psoriásica, vemos que pueden ser rodillas y tobillos y que el compromiso es asimétrico. El compromiso de las pequeñas articulaciones, la artritis reumatoide típicamente se va a presentar en las metacarpofalángicas y en las interfalángicas proximales. La osteoartritis se puede presentar también en las distales, similar a lo que pasa, por ejemplo, con la artritis psoriásica, donde hay usualmente compromiso también de la uña. Entonces vemos cómo conocer este compromiso y clasificar al paciente nos va a permitir hacer una correcta identificación de la causa de dolor articular. En cuanto a otras dificultades y errores que podemos cometer con el paciente adulto mayor, tenemos que los paraclínicos se pueden ver alterados por las comorbilidades del paciente o por la propiedad. Es así como la eritrosedimentación. Se recomienda hacer un ajuste al límite superior de la normalidad. En mujeres es la edad dividido 2 más 5 y en los hombres es la edad dividido 2 para tener ese valor de límite superior. Y hay que tener en consideración que se puede ver afectado por otras causas, realmente es inespecífico, infecciones, anemia, obesidad, enfermedad renal crónica. Lo mismo pasa con la proteína C reactiva, que es un marcador inespecífico que no siempre nos está hablando de infección. Los ANAS como estudios inmunológicos pueden ser positivos hasta en el 20% de los adultos mayores en ausencia de una enfermedad reumatológica sistémica. Además se pueden ver, pueden ser positivos en otras enfermedades, por ejemplo, en enfermedades en tiroiditis de Hashimoto, en hepatitis autoinmune, en pacientes sanos, en uso de medicamentos, por ejemplo, como la minoxiclina. Entonces, esto también nos puede favorecer a que cometamos errores. El factor reumatoide también está presente hasta en el 22% de los pacientes. Tiene otras múltiples causas de positividad, como es, por ejemplo, las infecciones crónicas, la endocarditis, como enfermedad, pues como enfermedad que pensamos de forma frecuente, malignidades. Entonces vemos como los paraclínicos también pueden contribuir a errores y deben ser interpretados de forma juiciosa e incluso hacer ajustes a sus valores. Cuando hablamos entonces propiamente de monoartritis, habiendo recordado todo esto del dolor articular, debemos considerar la monoartritis una emergencia médica. Y eso principalmente pensando en artritis séptica, porque el retraso en el diagnóstico y en el inicio del tratamiento pueden predisponer entonces a sepsis y bacteremia, a daño articular irreversible e incluso a mortalidad. El paciente adulto mayor tiene entonces un amplio diagnóstico diferencial, como por ejemplo artritis séptica, artritis por cristales, trauma, osteoartritis, e incluso a pesar de que no es lo más frecuente, pueden ser la presentación monoarticular o el flare de una enfermedad reumatológica sistémica. Quise traerles también esta tabla de uno de los artículos que recopilaba las cuatro series de casos de pacientes con monoartritis, donde destaca que la artritis séptica oscila entre la primera y tercera causa de monoartritis, con una incidencia entre el 8 al 27%. Tenemos también la artritis inducida por cristales como una de las primeras causas, primera, segunda causa según la cohorte, con una incidencia para estas cohortes entre el 15 y el 27%. La artritis, la osteoartritis también es una causa importante de monoartritis. Veamos que aquí alcanza prevalencias tan altas como el 17%. Llamativamente ellos encontraron frecuentemente artritis reumatoide con compromiso monoarticular hasta en el 16%. Hay representación también de artritis reactiva, artritis psoriásica. Y otro punto en el que quería hacer énfasis es que
En esta serie de casos, hasta el 36% de los pacientes no se logró identificar en ese momento la causa de la monoartritis. Cuando enfocamos entonces también debemos pensar desde las causas más frecuentes hasta las más raras. Entonces, de forma frecuente, como causa de monoartritis tenemos las necrosis avasculares, las artritis por cristales, de pirofosfato, de urato monosódico, de hidroxiapatita, hemartrosis, artritis séptica, osteoartritis, traumas. Vamos a tener otras causas menos frecuentes, como lo que tiene que ver con las espondiloartropatías, la espondiloartritis axial, las relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis psoriásica, la artritis reactiva. Tenemos también por acá de forma menos frecuente la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico, porque suelen ser ambas causas de poliartritis en vez de monoartritis, y unas causas pues que son más raras, que habrá que tener en consideración en el diagnóstico diferencial, como amiloidosis, eh, sinovitis pigmentada billonodular y incluso malignidades. La monoartritis entonces obliga al estudio del líquido articular. Este estudio nos va a favorecer el diagnóstico diferencial y también puede ser terapéutico en la artritis séptica. Vamos a analizar el color, que puede ser turbio o contener pus en artritis sépticas por cristales o inflamatorias. Vamos a evaluar el conteo celular y diferencial, a buscar los cristales y hacer estudios microbiológicos según la sospecha. Para las artritis sépticas que pensemos que sean de origen espiógenas, el GRAM, el cultivo de aerobios y la PCR múltiple de infección articular, pero también podemos hacer estudios como osciloscopias, tinciones para hongos, cultivos de micobacterias hongos o incluso biología molecular. Y la principal utilidad es diferenciar el líquido articular inflamatorio versus el no inflamatorio, porque entre las mismas causas inflamatorias en ocasiones puede ser difícil diferenciar la etiología infecciosa de la no infecciosa. Y esta es una guía en general, y ya vamos a ver algo de la evidencia al respecto. Vemos como las artritis sépticas tienen conteos de leucocitos que van desde 10.000 a mayores de 100.000, similar pues a la artritis gonocócica, a la artritis por cristales, que puede simular una artritis séptica. La artritis tuberculosa ya es un compromiso mononuclear cada 5.000 a 50.000. Las monoartritis inflamatorias de cualquier, diferentes a las infecciosas, desde 5.000 a 50.000. Y vamos a definir ese líquido articular como no inflamatorio, principalmente con un líquido que sea de predominio mononuclear y con unos conteos inferiores a 2.000. Teniendo acá la consideración que si estamos frente a una artritis, perdón, frente a un paciente con una prótesis articular, vamos a considerar líquido no inflamatorio por debajo de 1.100. Aquí también podemos entonces visualizar la presencia de cristales. Aquí vemos en la imagen de arriba la visualización directa por microscopía de luz, y vamos a ver que los cristales de urato monosódico son en forma de aguja, son cristales delgados, que están intra y extracelulares, y que si se tiene una luz polarizada compensada, los vamos a ver como birrefringentes negativos, mientras que los cristales de pirofosfato de calcio son eh, romboides rectangulares, también intra y extracelulares, y en la birrefringencia van a ser birrefringentes positivos débiles. Entonces, como el diagnóstico más importante que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a una monoartritis de la artritis séptica, quise traerle esta revisión de JAMA sobre tiene mi paciente una artritis séptica, donde vamos a encontrar algunos factores de riesgo asociados a esta presentación de artritis séptica. Tenemos, por ejemplo, la edad mayor de 80 años, es decir, nuestros ancianos tienen mayor riesgo de presentar artritis séptica con el R positivo de 3,5. Tener una cirugía articular reciente también tiene un LR positivo alto, hasta de casi 7 puntos. Y el LR más alto es aquel paciente que tiene una prótesis de rodilla o cadera y que tiene infección en piel con LR de 15, el cual es un LR positivo muy fuerte. Es decir, que aquellos pacientes con prótesis articulares e infección de tejido celular subcutáneo tienen una probabilidad hasta 15 veces mayor de tener una artritis séptica. Este estudio no encontró diferencias discriminatorias importantes entre el examen físico o los reactantes de fase aguda, y cuando analizaron la frecuencia de los síntomas de la artritis séptica, encontraron que el síntoma más frecuente es el dolor articular con un 85% de sensibilidad, la historia de derrame articular al menos hasta el 78%, y miren cómo la fiebre
es un marcador poco sensible, solamente presente hasta en el 57% de los casos, por lo cual la fiebre no permite, la ausencia de fiebre no excluye una artritis séptica. Y cuando evaluamos las características del el conteo celular, vemos cómo a medida que van aumentando el conteo de leucocitos, incrementa este LR significativamente para hablar de la probabilidad de artritis séptica y vemos como conteos mayores a 100.000 tienen un LR positivo de 28 para la presencia de artritis séptica. Eso quiere decir que eh, valores por encima de 100.000 es una artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, vemos que el valor de 50.000 tiene la mayor relación, la mejor relación entre sensibilidad y especificidad, con sensibilidad del 62%, especificidad del 92% y un LR positivo de 7,7. Y de aquí, pues destacar que el LR negativo de no tener un conteo mayor a 25.000 es de 0,32. Ellos no encontraron capacidad discriminatoria entre los niveles de LDH, proteínas y glucosa. Y por otro lado, ellos evaluaron el predominio polimorfo nuclear. Cuando hay un predominio mayor al 90%, esto tiene una sensibilidad del 73% y especificidad del 79% para el diagnóstico de artritis séptica y un LR positivo de 3,4. Eso quiere decir que estas características nos deben hacer sospechar que mi paciente tiene una artritis séptica. Entonces, hablando propiamente de artritis séptica, ya hablamos que el valor con mejor relación entre sensibilidad y especificidad es el de 50.000 y todas estas conteos deben considerarse secundarios a la artritis séptica hasta demostrar lo contrario y encontrar cristales no nos excluyen la infección de forma inmediata. Hasta el 5% de los pacientes con artritis por cristales tienen también una artritis séptica. La etiología entonces puede ser gonocóxica o no gonocóxica. Acá un punto importante es no descartar la artritis gonocóxica en el paciente anciano. Eso ya es algo de prejuicio. El paciente anciano puede tener vida sexual, por lo tanto pueden tener cuadros compatibles con artritis gonocóxica que característicamente es una oligo o poliartritis, pero también puede presentarse como monoarticular, que es migratoria y que se puede acompañar de manifestaciones cutáneas y tenosinovitis. De las no gonocóxicas tenemos el Staphylococcus aureus como la principal causa con entre el 40 al 50% y otros estreptococos, y también podemos encontrar bacilos gram negativos como pseudomonas en otros pacientes. Aquí los pilares de la artritis séptica entonces el reconocimiento temprano, realizar la aspiración por artrocentesis o artrotomía, realmente puede realizarse de forma inicial una o la otra, dado que es diagnóstico y terapéutico. Inicio temprano de antibiótico, inicio temprano es ojalá después de tener el estudio microbiológico de la artrocentesis. Sin embargo, hay que iniciarlo rápidamente por los riesgos que le había comentado anteriormente. Generalmente este esquema va a ser dado de forma empírica para cubrimiento de Staphylococcus aureus, meticilino resistente y algunos bacilos gram negativos. Muchos esquemas están recomendados sobre una cefalosporina de tercera generación y vancomicina y el cuidado de soporte. En cuanto a las características del paciente anciano con artritis séptica, quiero traerles esta revisión de casos de 1985, en la cual un factor de riesgo importante es tener enfermedad articular. Miren que solo el 26% de los pacientes mayores de 60 años de esa cohorte no tenían ningún tipo de enfermedad articular. En cuanto a la articulación más comprometida, la rodilla seguida de la muñeca. Y aquí es muy importante destacar que hasta en el 37% de todos los casos, los bacilos gram negativos fueron etiología de la artritis séptica en el paciente anciano. Eso quiere decir que el cubrimiento contra gram negativos es obligatorio cuando nos enfrentamos a pacientes mayores de 60 años. En cuanto quiere traer, vamos a hablar entonces también de este término que es la artritis pseudoséptica, y estamos hablando de aquellas monoartritis agudas que son estériles, es decir, que tienen cultivos negativos o que no hay aislamientos, que simulan una artritis séptica. La simulan desde su comportamiento clínico hasta las características del líquido articular. Y es que el diagnóstico lo vamos a hacer a partir de excluir una artritis séptica por medio de los estudios microbiológicos negativos y confirmar una explicación alternativa. La etiología más frecuente va a ser la artritis por cristales. Aquí es importante destacar que los pacientes con artritis por cristales pueden presentar fiebres en el 33% de los casos, y otras causas de artritis pseudoséptica puede ser la artritis reumatoide, las espondiloartropatías, inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico glucocorticoides y la hemartrosis.
Estos pacientes usualmente reciben cursos de antibióticos hasta poder descartar la presencia de artritis séptica y confirmar ese diagnóstico alternativo. Vamos a hacer un poquito más de énfasis en esta parte final de la charla entonces en artropatía por cristales. Y es que la artropatía, la gota, es la artritis inflamatoria más común en los pacientes ancianos. Su prevalencia oscila entre el 0,5 al 1,4%. Sin embargo, vemos como a medida que el paciente que incrementa la prevalencia de la enfermedad, en mayores de 65 años puede alcanzar el 5% en los hombres y el 2% en mujeres. Y vamos a tener unas diferencias en la presentación clínica de la enfermedad dependiendo de la edad, que ya vamos a ver mejor. El factor de riesgo más importante para tener gota es la hiperuricemia, principalmente cuando es mayor de 7 en hombres y más de 6 mujeres posmenopáusicas. Y vemos acá en estas gráficas entonces a medida que va aumentando el ácido úrico y miren que el punto de separación es 6 o 7, va incrementando la incidencia acumulada de artritis gotosa. Y acá también vemos de forma discriminada entre hombres y mujeres como a medida que va aumentando el ácido úrico va aumentando el riesgo relativo de tener artritis gotosa. Sin embargo, es importante destacar que este valor de ácido úrico elevado si bien sabemos que hace parte de la fisiopatología y se va a depositar o precipitar cuando esté por encima de los niveles de precipitación del ácido úrico, durante una crisis aguda, los valores de ácido úrico pueden ser normales o bajos. Entonces, si usted los va a solicitar en el enfoque del paciente con monoartritis, debe tener esta consideración y debe tener mejor en cuenta los valores previos del paciente en caso de contar con ellos. Hay otros factores de riesgo aditivos, como son factores dietarios, dietas ricas en purinas, como aquellas dietas ricas en fructuosa, carnes rojas, mariscos o endulzantes y bebidas endulzadas, pues sí, con saborizantes artificiales, el consumo de alcohol, medicamentos como las tiazidas, los diuréticos de asa y la aspirina, y en general la enfermedad cardiovascular, la hiperuricemia también acompaña realmente de forma frecuente la enfermedad articular, la enfermedad cardiovascular, entonces pacientes obesos con hipertensión arterial y enfermedad renal. En cuanto a la discriminación entre el paciente anciano y el paciente joven, vamos a ver cómo la artritis gotosa típica va a tener un pico en la cuarta década de la vida, va a tener un predominio en los hombres sobre las mujeres y va a presentar como una monoartritis aguda con mayor predominio en miembros inferiores, siendo la podagra la manifestación más frecuente, que es ese compromiso de la primera articulación metatarsofalángica. Y vemos la diferencia respecto a los ancianos, que en los mayores de 65 años la distribución va a ser similar entre hombres y mujeres, incluso cuando cogemos la población mayor de 80 años, las mujeres pueden ser el género más comprometido, pueden tener un inicio articular más frecuente y pueden predominar en miembros superiores. Entonces, es decir, que las mujeres mayores de 65 años pueden presentarse con poliartritis en miembros superiores, lo cual nos debe hacer el diagnóstico diferencial respecto a otras artritis inflamatorias como el lupus o la artritis reumatoide. Los tofos pueden aparecer de forma, en los pacientes jóvenes aparecen años después de las crisis, sin embargo en los pacientes ancianos pueden aparecer de forma temprana e incluso sin historia de crisis previas de dolor agudo o de crisis de depósitos agudos. Y los factores de riesgo también cambian. En el paciente joven vamos a tener la enfermedad cardiovascular principalmente, obesidad, lipidemia, hipertensión, alcohol. En el paciente anciano va a ser importante la enfermedad renal y el uso de diuréticos. Aquí vemos una radiografía de paciente con artritis gotosa. Vemos cómo esta es una radiografía típica donde se presentan erosiones articulares o marginales ensacabocado con bordes escleróticos, y una característica importante de la artritis gotosa es que respeta mucho el espacio articular. En las radiografías también podemos encontrar eh, aumento de los tejidos blandos o nos permite también la visualización de tofos. El tratamiento entonces va a estar influenciado por las comorbilidades y las comorbilidades asociadas. En general, solemos evitar los AINES, deben evitar los AINES respecto a los efectos adversos gastrointestinales y cardiovasculares, y pueden preferirse entonces los esteroides en cursos cortos de esteroides que se han asociado con un mejor perfil de seguridad.
Y la colchicina se puede utilizar en el paciente anciano, solamente hay que tener la consideración de la reducción de la dosis en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Adicionalmente, debemos revalorar la necesidad de medicamentos en nuestro paciente, en este caso diuréticos y aspirina. Por ejemplo, el paciente que recibe aspirina eh, como prevención primaria, podríamos considerar su suspensión y tener en cuenta que el allopurinol puede, como tratamiento hipouricemiante, que va a estar indicado en pacientes con al menos 2 crisis gotosas o en pacientes con enfermedad renal y cristales o en pacientes con tofos, considerar iniciar dosis más baja para evitar la presentación de efectos adversos. En cuanto a la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, vamos a tener un espectro de enfermedad que va desde el depósito asintomático de estos cristales, cuya manifestación subrogada va a ser la condrocalcinosis y la vamos a evaluar con la calcificación eh, aislada del cartílago hialino o del fibrocartílago en ausencia de sintomatología, o podemos tener ya la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, que ya es la enfermedad sintomática, que va a tener 3 fenotipos. Un fenotipo agudo, el cual se va a presentar característicamente de forma mono oligoarticular, cuya presentación es muy similar a la gota y por eso se ha conocido como pseudogota. Vamos a tener un fenotipo inflamatorio crónico con una usualmente poliartritis persistente, con crisis agudas muy similares a las crisis de gota, que pueden simular una artritis reumatoide, también se ha conocido como pseudoartritis reumatoide, y hay una presentación final que es la evidencia de osteoartritis y depósito de cristales de pirofosfato de calcio, el cual se ha conocido también como pseudoosteoartritis. Y esta la vamos a sospechar principalmente en pacientes con osteoartritis graves en sitios no típicos, por ejemplo, el compromiso de la segunda y tercera articulación metacarpofalángicas. La prevalencia entonces también va a aumentar con la edad. Esta es una enfermedad frecuente en el paciente anciano, pasando del 3,7% en pacientes de 55 a 59 años hasta una frecuencia del 17% en pacientes con 80 a 84 años. Y si analizamos solo la presencia de condrocalcinosis asintomática en el paciente de 80 años, esto puede alcanzar hasta el 50% de prevalencia. Em, no siempre esta evidencia radiográfica de calcificación del cartílago articular va a ser secundaria al pirofosfato de calcio, puede coexistir con cristales de hidroxiapatitas en un 20%, y siempre hay que tener en mente las causas secundarias de depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Las más estudiadas o de las que tenemos mayor evidencia entonces son el hiperparatiroidismo primario, la hemocromatosis y la hipomagnesemia. Las artritis agudas son entonces indistinguibles de una crisis gotosa. Los ataques suelen ser mono o oligoarticulares en el 90% de los casos y solo poliarticulares en el 10%. Comprometen rodillas, muñecas y articulaciones pequeñas del pie de forma más frecuente y se caracterizan por lo que hemos hablado anteriormente, que es que alcanzan la máxima intensidad del dolor en las primeras 6 a 24 horas. En cuanto a la presentación crónica, entonces se comporta usualmente como una oligo o poliartritis con síntomas inflamatorios. La solemos sospechar por las crisis agudas, es decir, hay una inflamación persistente, pero hay una crisis aguda que alcanza la mayor intensidad en las primeras 24 horas y eso nos ayuda en el diagnóstico diferencial. Em, y es un diagnóstico diferencial, como les había mencionado, la artritis reumatoide y otras artropatías inflamatorias en el anciano. Aquí vemos radiografías de pacientes con enfermedad o depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Aquí vemos esa calcificación del fibrocartílago triangular, vemos calcificación acá de los meniscos, o pues la propia condrocalcinosis, y aquí la calcificación de estructuras periarticulares. Adicionalmente, también hay otra presentación que es el compromiso axial. Este compromiso axial lo conocemos como el síndrome del diente coronado. Este se va a caracterizar por el depósito de cristales de pirofosfato de calcio alrededor de la apófisis odontoide. Esta artritis se puede presentar de forma aguda, manifestándose como cervicalgia, fiebre, rigidez de nuca y elevación de reactantes de fase aguda, por lo que puede ser fácilmente confundida con una meningitis. Y el diagnóstico diferencial, entonces, va a depender de la sospecha clínica y el estudio del líquido cefalorraquídeo.
En cuanto hay otra enfermedad por depósito de cristales, que es la artropatía por cristales de fosfato de calcio básico, donde usualmente vamos a encontrar cristales de hidroxiapatita y va a haber depósito de este fosfato de calcio en articulaciones como de forma articular en la sinovia, cartílago, bursas, discos intervertebrales o en los tejidos blandos, como se ha hablado de la periartritis calcífica. Y esta enfermedad es frecuente en pacientes que son llevados a reemplazo de rodillas. Se ha encontrado depósitos de hidroxiapatitas en el 100% de estas articulaciones y puede tener también presentaciones graves como el síndrome del hombro de Milwaukee, el cual es una periartritis calcífica del hombro, donde se va a presentar específicamente como un síndrome del manguito rotador y puede haber subluxación de la cabeza glenumeral. Entonces aquí vemos esta calcificación de la bursa deltoidea por cristales de hidroxiapatita y acá una calcificación de en el trocánter en la inserción del glúteo mayor en el trocánter mayor. En cuanto al tratamiento de estas enfermedades como generalidad, entonces hay que tener en cuenta las comorbilidades, las alteraciones farmacocinéticas del anciano, la polifarmacia y el deterioro cognitivo, porque esto nos puede predisponer a eventos adversos y hay que tener esta consideración particular en cada una de las etiologías que hemos visto de dolor articular. Y ya para finalizar, entonces, quise traer este algoritmo de resumen. Entonces, cuando nos enfrentamos a una monoartritis, hay que hacer una historia clínica y un examen físico completos. La primera pregunta podría ser entonces si hay trauma o dolor focal óseo. Si hay trauma, entonces la primera imagen probablemente sea una radiografía de descartar fractura. La radiografía también nos puede evaluar o encontrar otros hallazgos de otras artritis propiamente definidas, como una osteoartritis o una condrocalcinosis. Si no hay historia de trauma, entonces lo que nos vamos a preguntar también es si hay derrame articular e inflamación. Si hay derrame articular en el contexto de una monoartritis aguda, entonces la conducta será artrocentesis. Si no hay claro derrame articular al examen físico, entonces podemos revisar los laboratorios e intentar identificar si hay sospecha, si persiste la sospecha de una monoartritis para definir la artrocentesis definida por ecografía. Y si el paciente, usted tiene una alta sospecha de, por ejemplo, una artritis séptica, pero usted no identifica derrame articular, pues debe pedir imágenes y solicitar la artrocentesis guiada por ecografía. Y aquí finalmente, y para no ser muy repetitivo, el enfoque para determinar finalmente la causa también va a depender del estudio del líquido sinovial, como fue visualizado pues en diapositivas anteriores. Entonces, en forma de conclusiones, la prevalencia de las diferentes artritis aumenta con la edad. Padecer de dolores y alteraciones articulares repercute en la movilidad de los ancianos y también aumenta la discapacidad. La monoartritis debe considerarse una emergencia médica y debe descartarse rápidamente la presencia de artritis séptica, y algunos tipos de artritis tienen presentaciones diferentes en los adultos mayores. Finalmente, recordar que los pacientes adultos tienen consideraciones especiales respecto al tratamiento y que estos pacientes suelen ser poco representados en los estudios pivotales. Muchas gracias. Ya quedo atento pues, como a las preguntas, y antes de las preguntas, pues dar paso a los invitados para la charla del día de hoy, que están invitados a los servicios de medicina interna, reumatología e infectología. Bueno, Cristian, muy bien. Hiciste una buena presentación, una buena revisión del tema de artritis en el viejo o de monoartritis en el paciente viejo. Y hoy, mientras hacen algunas de las preguntas los asistentes, tenemos invitados al doctor Andrés Ramírez, que es médico internista, reumatólogo, egresado en ambas especialidades de nuestro programa de medicina interna y reumatología. Y quería preguntarle a Andrés, digamos, cuál es la importancia para ustedes como reumatólogos digamos, en el diagnóstico y el enfoque que ha propuesto Cristian de la evaluación y el manejo de monoartritis en personas mayores. Muy buenos días a todos. Muy buenos días al profe René Mansur y muchas gracias pues a la invitación al doctor Cristian pues
para este tema. Excelente revisión, Cristian, muchas gracias. Bueno, profe Mansur, entonces, realmente lo que estuvo hablando Cristian en el enfoque inicial es realmente cómo se debe hacer un abordaje y la importancia de hacerlo de forma esquemática y de paso a paso. Y más en el contexto que ya precisamente Cristian lo hablaba al inicio, que el anciano pues tiene ciertas particularidades, sobre todo en ese componente de manifestación musculoesquelética. Y esto nos lleva a plantear de que si bien la mayoría de los dolores articulares, en general uno siempre suele asociar como que el anciano es igual a su artrosis, no se debe nunca olvidar que las otras causas de dolor articular, de artritis y sobre todo de monoartritis también aplican para este grupo etario. Y ese es el caso pues del paciente que inicialmente pues en el escenario de una monoartritis aguda, independientemente pues como el grupo etario, uno lo primero que debe siempre descartar es una artritis infecciosa, ¿cierto? Una artritis séptica, que fue lo que se hizo pues en ese escenario del paciente. Entonces, empezar siempre el abordaje dependiendo de qué tipo de compromiso articular tiene, ¿cierto? Si es una monoartritis, como en el caso del paciente, si es una oligoartritis, si es una poliartritis, y a partir de ahí empezar a hacer pues como un enfoque diagnóstico adecuado, de acuerdo pues como a las principales causas de compromiso articular. Acá vemos dos escenarios importantes y que incluso a veces puede ser complejo lograr diferenciar, y es que precisamente, pues si bien se hizo el abordaje en una monoartritis aguda infecciosa y se hizo muy juicioso la forma pues como de descartar esa parte, hoy en día se sabe que una de las principales artropatías inflamatorias en el anciano eh, está la de cristales asociadas, principalmente esta que mencionaba Cristian y que quedó muy claro que fue la de pirofosfato de calcio, que me gustó un mensaje que dejó, y es que el hecho de que yo tenga una artropatía por cristales de pirofosfato no me descarta a mí que yo no tenga de base también una artritis infecciosa. Es menos frecuente encontrar esa coexistencia, pero puede pasar. Entonces, siempre descartar la parte infecciosa inicialmente. Entonces, me parece que el enfoque que hizo Cristian es muy importante en el primer mensaje. Bueno, Andrés, otra pregunta. Hablábamos, Cristian y yo, mientras se hacía la preparación de este tema, hablábamos de cómo es la presentación usual de las artropatías por depósito de cristales en viejos, ¿no es cierto? No, Cristian hizo en su presentación referencia a eso, pero digamos en forma concreta, digamos desde tu punto de vista, clínicamente, ¿qué nos orientará más hacia una artropatía por depósito de cristales de urato monosódico, de hidroxiapatita, de pirofosfato de calcio? ¿Hay algunas sugerencias que nos puedas hacer, digamos, en el enfoque de pacientes con artropatía por depósito de cristales? Sí, realmente también Cristian lo mencionó muy bien, y es que en el escenario de artropatía por cristales, pues sabemos que hay diferentes tipos de cristales, ¿cierto? El de urato monosódico, que es la clásica gota usualmente que conocemos, la que afecta al primer artejo en las primeras 24-48 horas con un proceso inflamatorio intenso, que en ocasiones puede ser el proceso inflamatorio tan intenso que hasta pueden simular incluso una artritis séptica, porque a veces pueden tener un debut muy ruidoso como de una poliartritis, sobre todo en los escenarios de pacientes precisamente que están de pronto ancianos hospitalizados, que sufren algún tipo de trauma o sufren algún tipo, pues como están como en el posoperatorio. Es muy frecuente encontrar que este tipo de escenarios exacerben rápidamente la precipitación de este tipo de cristales, sobre todo pues de urato monosódico. Pero lo más importante para lograr como diferenciar esas artropatías por cristales es el tipo de articulación afectada. Entonces, lo mencionaba Cristian, usualmente en la gota pues suele ser más en ese primer artejo, a veces puede ser o no oligoarticular, en ancianos puede ser un poquito no solamente en el primer artejo, sino que puede haber compromiso de otras articulaciones como rodilla, puede haber articulaciones en codo, etcétera, pero es como la principal, es la clásica del primer artejo. ¿Qué diferencia esta con respecto a la de depósito por cristales de pirofosfato? Es que si bien Cristian lo planteó que puede tener como un fenotipo de artritis aguda, es decir, en esos escenarios donde pueden debutar como una pseudogota,
En esa pseudogota, pues la característica no va a ser el depósito o la inflamación del primer artejo, sino que la localización que tienen principalmente es en rodilla, que puede ser pues monoartritis como en este caso, o puede ser oligoartritis. Las principales articulaciones que me la van a diferenciar con la cristales de ácido úrico va a ser la rodilla, en primera parte. Luego puede haber compromiso también en ocasiones de la muñeca, que es otra localización que le gusta mucho a pirofosfato. Le gusta también mucho hacer en pronto en tobillo, luego codos y luego hombros. Eso es como el orden, digámoslo así, como de ascendente a descendente entre frecuencia, pero siempre tenerla en mente, compromiso en rodillas, muñecas, esas dos primeras de base. ¿Listo? Y algo muy importante que me gustó mucho que Cristian planteó con respecto a esa diferenciación en la parte de pirofosfato de calcio, es que no toda osteoartrosis es una osteoartrosis primaria, ¿cierto? Las osteoartrosis primarias, pues sabemos que es ese componente de la edad, que viene con un componente pues de compromiso pues de degradación de cartílago, en el escenario pues de algunos pacientes pues ya de más ancianos, pero vemos que esta enfermedad de pirofosfato de calcio puede estar concomitante con una osteoartrosis o puede ser la causa de una osteoartrosis secundaria. Entonces, a veces lograr diferenciar en ese escenario, digamos, pues que es tan frecuente una osteoartrosis en rodilla, pues siempre tratar como de lograr diferenciarla de la artrosis, la artritis por cristales de pirofosfato, si el paciente tiene mucho síntoma inflamatorio, ¿cierto? Cuando el paciente tiene en rodilla mucho síntoma inflamatorio, que se ve literal como si tuviera una artritis, pues hay que pensar, y uno ya descartó obviamente lo infeccioso y lo demás, y uno ve la radiografía muy deteriorada, con un compromiso de osteoartrosis muy avanzado, tenerlo siempre en consideración que posiblemente debe haber una asociación ahí con cristales de pirofosfato de calcio en ese escenario. Y es muy importante en las manos siempre también determinar, que me gustó mucho que también Cristian lo dejara muy claro, y es que pues uno siempre achaca, o la mayoría de las veces ve que achacan pues como, o atribuyen, por decirlo así, la artrosis de mano a cualquier tipo de artrosis, no es una artrosis primaria, pero resulta que en algunos estudios sí se ha logrado determinar que en la mano, en los sitios donde más frecuentemente hay compromiso por cristales de pirofosfato de calcio, que no es por una artrosis primaria, sino que en definitiva se depositan, es como lo mencionó Cristian, en la segunda metacarpofalángica y la tercera metacarpofalángica, que son sitios que no suelen ser afectados por una artrosis primaria, en la artrosis primaria conocemos que una de las principales es la parte de la radiocarpiana, ¿cierto? O de la carpometacarpofalángica, la famosa, pues, de la parte de la risartrosis, que es muy diferente a los otros sitios anatómicos. Y en la muñeca hay una articulación muy especial que también la mencionan en el pirofosfato, que es la articulación trapecio-escafoide. Y en esa trapecio-escafoide es donde también puede haber una diferenciación entre osteoartrosis versus artritis por cristales de pirofosfato. Eso en cuanto a cristales de pirofosfato. En los otros tipos de cristales que son menos frecuentes, pero están descritos, una manifestación muy importante es siempre tener en cuenta que la artrosis de hombro, pues obviamente mirar el contexto. Si es un paciente en el cual ese compromiso puede ser explicado por otra causa, ¿cierto? Pues un señor que tenga, o un deportista de alto rendimiento que use pues el hombro, a futuro pues posiblemente va a tener un mayor deterioro, o tuvo algún tipo de cirugía previa, pues uno dice posiblemente se relaciona a ese componente. Pero en aquellos pacientes que no tienen como un factor ahí de riesgo asociado para explicar una artrosis de hombro, no se debería estar pensando únicamente que sea una artrosis primaria, sino muy posiblemente puede haber un componente articular por hidroxiapatita. Y sobre todo, las claves muy importantes son esos compromisos de hombros calcificados, que tienden a tener unas calcificaciones mucho más peritendinosas, nos orientarían a que posiblemente pueda ser un compromiso por hidroxiapatita. Entonces, creo que en definitiva hay ciertas características, sobre todo de los sitios o las localizaciones de las articulaciones, que más nos orientan hacia un tipo de compromiso por cristales, ya sea de pirofosfato, ya sea de ácido úrico, ya sea de hidroxiapatita, y en el escenario de la osteoartrosis, tener muy en cuenta cuáles articulaciones uno sí esperaría encontrar una artrosis primaria y cuáles no. Bueno, señor. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu respuesta y tu aporte a esta discusión. Muy Muchas valiosa me gracias a parece, ustedes. doctor Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias a También ustedes. hemos invitado al doctor Andrés García, él es médico internista, profesor del Departamento de Medicina Interna, y
Andrés tuvo la oportunidad de ver este paciente en el momento diagnóstico, en ese momento en que todos estábamos pensando que estábamos frente al diagnóstico de una artritis séptica. Doctor Andrés García, cuéntenos cuál fue su apreciación en la evaluación de este paciente y en la discusión que podríamos concluir y aportar. Sí, buenos días. Gracias, doctor Mansur. ¿Me están escuchando ahí? Sí, Andrés, te estamos escuchando bien. Listo, Gracias. doctor. No, pues ese paciente yo lo vi, pero en realidad yo ya lo vi cuando pues ya tenía el diagnóstico, ¿cierto? Después de que todos ustedes hicieron el abordaje diagnóstico, el descarte de la artritis séptica, que fue pues como la primera impresión del paciente. Ya cuando lo vi yo, pues ya el ortopedista me llamó porque encontró en el líquido los cristales, ¿cierto? Y entonces ya le definimos el tratamiento. Yo quisiera como dos punticos de este tipo de artritis por cristales que nosotros vemos aquí, digamos, con relativa frecuencia. Los pacientes que hemos visto con artritis, especialmente por pirofosfato, lo que me llama la atención es que los pacientes ingresan por otras patologías, digamos, ingresan por descompensación cardiopulmonar, por una neumonía, por un EPOC, y durante la evolución hospitalaria desarrollan o fiebre, ¿cierto? O delirio o dolor en una articulación. Entonces, las crisis las desarrollan a nivel del hospital. Eso es generalmente lo que nosotros hemos visto aquí con pirofosfato. Paciente que esté hospitalizado y que en el transcurso de la hospitalización haga fiebre hospitalaria, ¿cierto? Haga delirio, incremento de reactantes, siempre hay que mirar, levantar la cobija y mirar que la rodilla no vaya a estar inflamada, porque muchos de esos pacientes los hemos encontrado así. Entonces, eso es importante. Y lo otro que quería mencionar era que cuando uno ve una rodilla inflamada, porque generalmente pues esta artritis por pirofosfato es el compromiso que vemos es en la rodilla especialmente, cuando vemos una rodilla inflamada tenemos que actuar de inmediato, ¿cierto? Y actuar de inmediato es definir la punción. Funcionar la articulación de la rodilla creo que es un procedimiento que el clínico lo puede hacer, ¿cierto? El clínico ahí al lado de la cama del paciente se puede hacer porque necesitamos rápidamente hacer diagnóstico diferencial de artritis séptica, ¿cierto? Entonces, eh, el internista debería hacer rápidamente la punción o llamar al ortopedista para que la haga, pero no se puede dilatar el estudio del líquido articular, porque he visto a veces que le piden ecografías y entonces se puede demorar 24, 48 horas para intervenir la articulación. No, entonces el paciente, cuando ya lo oímos, pues uno lo que le llamaba la atención era la rodilla inflamada, pero no estaba tóxico, no estaba, se veía mal y, y definimos iniciar el manejo antiinflamatorio que normalmente nosotros le empezamos, o a mí me gusta empezarle el esteroides sistémicos por un par de días, que eso los mejora rápidamente, los desinflama. Como son ancianos, evitamos los AINES, como dice Cristian, y yo creo que el paciente mejoró, pues creo que rápidamente. No sé, el doctor Mansur ya después que lo siguió. Sí, Andrés, vale la pena con tu comentario decir que la enfermedad índice de este paciente fue la fractura de cadera y que ya llevaba más o menos 4 semanas después de haber tenido su fractura y cuando llegó a nosotros, ¿sí? Y yo quiero decir algo en pro de los ortopedistas, es que quien nos ayudó a hacer el diagnóstico fue ortopedia. Nosotros cuando el paciente empezó a hacer fiebre y no teniendo en cuenta lo que el doctor Andrés García acaba de mencionar, este paciente hizo fiebre, delirium, ¿cierto? Y nosotros empezamos a buscar la causa en otras partes, a nivel pulmonar, a nivel urinario, en piel, y viéndolo con el ortopedista,
encontramos lo que Andrés mencionó hace un ratico, que fue la rodilla izquierda roja, que era en la misma extremidad donde estaba la fractura de cadera. ¿Sí? Vale la pena decir que el comentario que hace Andrés es el, la intención básica es obtener líquido articular, ¿no es cierto? Para hacer el citoquímico y los estudios microbiológicos que nos puedan orientar a descartar especialmente la artritis séptica. Bueno, doctor Andrés, muchas gracias por el comentario. Y por último, hemos invitado al doctor Julián Ramírez, especialista en medicina interna de nuestro departamento y actualmente haciendo el fellow de infectología con la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor Julián, cuéntenos, de acuerdo con la presentación de este caso clínico, cuál es su apreciación acerca de monoartritis y especialmente de artritis séptica en pacientes viejos. Listo, primero pues, extiendo la felicitación a Cristian, me parece que hizo pues una maravillosa revisión y así pues como para agregar un poco a lo que han mencionado, recordar que la edad va a ser un factor de riesgo independiente de infección y que la artritis reumatoide es uno de los principales factores de riesgo para tener una infección articular y no es ajeno lo mismo que ya lo había mencionado Andrés Ramírez a lo que pasa con las artritis por cristales, que pueden coexistir la infección y la presencia de estas enfermedades. Entonces, un diagnóstico no va a negar la presencia de los otros. En las particularidades con la infección y los ancianos, lo mencionó muy bien Cristian, la artritis infecciosa pues va a ser la más grave de estos trastornos articulares y es lo que primero que debemos sospechar de las cosas que nos pudieran ayudar como a refinar este diagnóstico. Recordar que la artritis séptica va a ser más frecuente en las articulaciones más grandes, es más de rodilla y de cadera, que es una cosa que es diferente con respecto a las artritis por cristales. Es muy raro el compromiso en las pequeñas articulaciones. Se puede presentar, pero este es del orden del 1 al 2%. Si bien es la imagen que no debemos perder de vista, es que todas las monoartritis, lo que uno debe sospechar con monoartritis agudas es que sea séptica. Vale la pena recordar que hasta un 20% de los pacientes con artritis séptica pueden tener un compromiso oligoarticular. Y si tienen alguna enfermedad del tejido conectivo, como la artritis reumatoide, esto puede ir hasta un 40%. Entonces, esa imagen clínica hay que tener en cuenta pues que tiene como su excepción. Lo otro que es una cosa que frecuentemente le ocurre a uno, el caso es muy ilustrativo de la presentación, pues de cuando nos llaman, es tener en cuenta que el aspecto del líquido articular. Muchas veces lo llaman a uno por decir, no, es que el paciente no se ve mal, solamente tenía un ligero derrame, probablemente tenía, no sé, alguna de estas artropatías por cristales y le dicen a uno que es que veían un líquido muy turbio. Entonces hay que recordar que en pleura y en el líquido articular el aspecto no va a ser el de agua de rocas que uno ve en el líquido cefalorraquídeo, entonces un líquido que va a ser en sus características normales, va a tener algo pues de turbidez y eso es una cosa que con mucha frecuencia lo vemos y es digamos que el único factor que los orientaba a una artritis séptica. Lo otro, pues, que no es por ser repetitivos, pero lo que más sirve es lo que menos tenemos, es de muy alta frecuencia lo que ocurrió con este caso, que se coagule la muestra y que no tengamos el conteo de leucocitos, que en realidad es lo que más nos sirve. Y para el diagnóstico específico de la artritis séptica, de todo lo que más sirve son los cultivos, que tienen un rendimiento de un 60%. Y por último, para no extenderme tanto que ya pues, van pasadas las 8, hay que mencionar algo de los paneles moleculares. Entonces, con respecto al uso del panel articular, no es universal. Recordemos que los paneles son muy costosos y lo que agrega al día de hoy con respecto al cultivo es un rendimiento de un 10% más con respecto a lo que se cultiva. Entonces,
La recomendación actual para el uso racional del panel articular es que cuando hagan el drenaje del líquido, llamen al laboratorio y digan que les guarden muestra refrigerada y se puede guardar hasta 14 días. Y lo que tenemos que hacer es, ya se inició una terapia antimicrobiana empírica, esperamos los estudios microbiológicos y si estos son negativos, ahí sí aplicamos el panel molecular. Y el otro mensaje es que este panel molecular nos sirve en las infecciones periprotésicas. ¿Por qué? Porque el 60% de las infecciones periprotésicas van a ser por los estafilococos coagulasa negativos que no están contemplados en el panel articular que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser la utilidad del panel de las articulaciones? En las que yo sospecho que son una artritis séptica y que los cultivos son negativos y y digamos que no serviría mucho en los pacientes de los gérmenes que sean difíciles de cultivar, que de hecho son más de los pacientes más jóvenes que en los pacientes ancianos habitualmente pudiéramos tener mayor posibilidad pues de recuperar el microorganismo en los cultivos. Y en la última intervención es recordar que los pacientes con artritis sépticas debemos realizar hemocultivos. ¿Cuál es la importancia del hemocultivo? El orden de positividad del 10 al 70%, pero en algunos estudios se ha demostrado que esa es la única forma de recuperar el microorganismo en la artritis séptica hasta en un 10% de los casos. El hemocultivo es mucho más barato que el panel articular y es una recomendación pues universal cuando sospechamos la artritis séptica. Muchas Julián, gracias. muy interesante tus comentarios, sobre todo la utilidad de los paneles microbiológicos en, en articulaciones que tienen prótesis. Me parece muy interesante ese concepto, yo lo desconocía, lo estoy aprendiendo en este momento. Muchas gracias por tus comentarios, Julián, y por tu participación. Bueno, Cristian, ¿tenemos algún comentario entre los asistentes o podemos dar final a nuestro caso clínico de hoy? Profe, déjeme acá revisar. Profe, no, pues no Bueno, veo comentarios. Entonces agradecer la participación a cada uno de los invitados por sus excelentes intervenciones y entonces yo creo que podemos dar por terminada la actividad del día de hoy. sí, señor. Muchas gracias a todos por la asistencia y por tu presentación, Cristian. Muy bien. Y por nuestros invitados, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Muchas Hasta luego, gracias, que gracias. tengan un buen día. Muchas gracias.